Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Podcast Redecim. Mi nombre es Hugo Olvera y el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Juan Manuel Fraga. Él, seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán. Él es médico, maestro de liderazgo educativo, doctor en ciencias de la salud y con muchos años de experiencia en simulación clínica, ¿no? Todo un líder en este campo en México, América Latina y el mundo, yo diría, ¿no? Gracias. Doctor Juan Manuel, un placer tenerlo con nosotros. No, un gusto. Bienvenido. No, gracias por la invitación. Es un honor para mí que en Redecim me consideren para este podcast. Y bueno, felicitarlos por el esfuerzo, ¿no? Creo que igual que tenemos que innovar en la educación, tenemos que innovar en la manera de comunicarnos entre nosotros y esto se me hace algo, pues, poniéndonos al día con nuestros estudiantes, ¿no? Claro, ¿no? Pues es una nueva forma, ¿no? De llegar a todas las personas interesadas en estos temas relevantes de simulación, ¿no? Seguir escuchando lo que hace Sí. la otra persona. Siempre he dicho que es bueno aprender de los errores y compartir con qué piedras nos hemos tropezado para que otro no se tropiece, ¿no? Bueno, pues también la facilidad de que nos escuchen si van en el coche o en ratos libres. Bueno, hasta en el baño podrían estar oyéndonos, cosa que no me agradaría, ¿verdad? Pero bueno, saber que es un medio pues muy versátil, ¿no? Y que se acomoda a muchas circunstancias, que da flexibilidad y así que creo que es una de las aprendizajes que hay de estos últimos meses, ¿no? Ser flexibles es súper importante. Sí, exacto. Y para entrar dentro de estos temas de la temática de esta temporada de este podcast. Sí. El día de hoy vamos a conversar sobre el aprendizaje reflexivo y la simulación clínica. Que queda claro que es de suma importancia, ¿no? El tener el incorporar el aprendizaje reflexivo en la simulación clínica, pero no sé, Doc, si nos pudiera contar cómo podemos integrar el aprendizaje reflexivo en la simulación clínica. O sea, yo creo que hay que empezar antes de hablar de la reflexión dentro de la simulación clínica, pues como incide la importancia de la reflexión en el aprendizaje, ¿no? O sea, porque particularmente ahora en tiempos de pandemia, tras la obligación de todos de confinarnos y de tener que facilitar el aprendizaje a través de medios digitales, ahora sí que por una obligatoriedad, ¿no? Ni siquiera por un gusto o una cuestión optativa, sino que de pronto de un día a otro tuvimos que emigrar, pues uno vuelve como a las bases de cómo aprendió y se empezó a replicar mucho este tema de solo dar presentaciones y porque de entrada todos estábamos familiarizándonos con la tecnología y pues haces lo que en tus manos es posible y quizás solamente presentaciones con laminillas y cuestiones así era lo que se hacía y un poco entregando la información esencial que querías que los estudiantes supieran a manera como de dictado casi casi, ¿no? Y bueno, obviamente no todos los profesores funcionan de esta manera, hay profesores que tienen una formación más pedagógica y, eh, y es importante recalcar pues que para cada tipo de resultado de aprendizaje buscado hay estrategias educativas apropiadas, ¿no? O sea, es como pensar que alguien va a aprender a intubar sin practicar intubación, pues obviamente las personas que quieres que reflexionen a la hora de ver a un paciente, pero que además apliquen un algoritmo, que puedan ver momentos en los que el algoritmo no da la respuesta y puedan percibir que hay que modificar el abordaje del paciente, o sea, es decir, funcionar de una manera un poco más flexible
eh, requiere de un aprendizaje que no nada más depende de escuchar los conceptos y de observar imágenes correctas sino que obliga a que la persona mire como hacia adentro, ¿no? O sea, y se dé cuenta de cuáles son sus procesos cognitivos. Y creo que la reflexión tiene mucho que ver con eso, o sea, con entender cómo estoy percibiendo yo la realidad y cómo debo adaptarme a las circunstancias que se me están presentando. Algo muy necesario en las ciencias de la salud, ¿no? Que tenemos que darnos cuenta que nosotros entendemos el mundo de cierta manera que está en su mayoría definido por mis propios procesos internos, no por algo que está fuera de mí. Entonces tengo que primero darme cuenta de que yo estoy haciendo una interpretación de lo que percibo y en base a esa interpretación es que yo tomo decisiones y que esa interpretación, digamos, está sesgada por mis propias experiencias. Eh, entonces la reflexión pues te obliga a evaluar cómo te hace sentir una situación, qué piensas acerca de una situación, cuál es tu interpretación, y eso hace que ejercites más procesos cognitivos pues superiores, no nada más de conocimiento, sino de análisis, de síntesis, y creo que esa es la clave del aprendizaje reflexivo, ¿no? Que puedas llevar a los participantes de los cursos, cualquiera que estos sean, a un proceso cognitivo superior, ¿no? En términos de la taxonomía de Bloom hablamos de síntesis, aplicación, etcétera, ¿no? Ahora, esta pues, reflexión la puedes motivar como docente de muchas maneras, ¿no? La simulación creo que es un buen espacio seguro, ¿no? Donde se pueden practicar cuestiones prácticas de tipo cognitivo, de tipo psicomotriz, también de tipo afectivo, pero en un ambiente muy controlado, muy regulado e incluso seguro en términos de contagio de COVID, porque puedes limitar el número de participantes, el número de personas que entren y salgan, puedes controlar hasta la ventilación y cuestiones que ayudan a prevenir la transmisión de enfermedades, y quizás incluso hacerlo en modalidad híbrida que te permite tener parte del grupo viendo desde sus casas la actividad de solo un número menor de participantes en la sala de simulación, ¿no? Entonces, la pura creación de eventos clínicos simulados se presta pues finalmente a que haya una reflexión sobre nuestras propias conductas y nuestra propia actuación dentro de ese escenario. Y eso sin contar el debriefing, porque el debriefing mismo está como parte esencial del proceso de simulación, que seguro todos los que nos están escuchando ya conocen. Pues es el corazón de la simulación clínica, como dicen, y es casi por definición un periodo de reflexión sobre lo que se vivió en la simulación o lo que se vive en el espacio clínico. Ahora, no son las únicas estrategias reflexivas dentro del armamento de enseñanza-aprendizaje que tenemos, ¿no? Hay una serie de herramientas adicionales, pedagógicas, que pueden llevar a la persona a la reflexión. Incluso una presentación de PowerPoint, digamos, bien diseñada, con preguntas apropiadas, con momentos de reflexión, con pausas durante la presentación para que los alumnos participen, pues obliga también a una reflexión y obviamente genera aprendizajes de nivel superior, ¿no? Pues completamente de acuerdo en lo que acaba de mencionar. Yo creo que el aprendizaje reflexivo es de suma importancia y es necesario tenerlo dentro de la simulación clínica para ser conscientes muchas de las cosas que a veces no hacemos conscientes en ese momento, ¿no? Nos mencionaba algo sobre el debriefing. No sé si pudiera ampliar eh, Claro, un poquito esto sobre qué estrategias existen. Hablaba del debriefing y de otras más. sí. Cuáles son y cómo podríamos emplearlas en la simulación. Bueno, si quieres, ya estamos hablando de simulación y si quieres, redondeamos con el debriefing y esto y ya después hablamos de estrategias que no son en simulación, pero donde hay reflexión y que también pueden ser utilizadas para provocar un aprendizaje más profundo, ¿no? Bueno, el debriefing, como tú lo sabes, es una de las etapas de la simulación. Depende qué autor revises. A mí me gusta mucho cómo lo divide Peter Dickman, ¿no? Introducción, la parte teórica del curso,
la familiarización con el entorno de simulación, donde conoces pues la habitación donde se hace la simulación, los alcances de la limitación, qué sí se está simulando, qué te tienes que imaginar, el propio maniquí o el robot que se utilice, dónde se le escuchan los ruidos, dónde no, qué variabilidad hay entre la realidad y lo que puedes percibir dentro del escenario de simulación para que precisamente sea más fácil adaptar tu imaginación y sea más inmersivo el escenario, ¿no? O sea, como adecuarte a las condiciones. Entonces es la familiarización, luego el brief del escenario, el informe previo al escenario, donde pues, se dan algunas reglas, pero se establece el aquí, el ahora, como qué es lo que a qué te vas a enfrentar, pero sin darte los detalles que encontrarías dentro del escenario. El escenario, que no hay mucho más que decir, es el escenario simulado, el debriefing y luego el cierre del curso, ¿no? Y bueno, estas etapas pueden repetirse algunas veces, pueden no llevar exactamente esa secuencia, pero en general siempre después de un escenario complejo va seguido de un debriefing, no así con simulaciones de habilidades donde tienen que practicar una habilidad específica, donde ahí lo más importante son las pausas, las retroalimentaciones inmediatas y estas cuestiones que no llevan tanto a una reflexión, sino a modificar a lo mejor una cuestión psicomotriz o una respuesta muy particular, ¿no? Pero en la simulación compleja, donde puede incluso haber varias personas interactuando con el simulador o con un paciente estandarizado, un actor, en condiciones simuladas, pero que pueden ser complejas, ¿no? Puede incorporarse hasta una falla técnica o un tema clínico complejo, o sea, puede ser bastante entretenido el escenario. Va seguido de un periodo de debriefing donde, bueno, se lleva en varias etapas. Y repito, es muy probable que quienes nos escuchen lo conozcan, pero si es gente que no se dedica a la simulación podría resultar interesante. Son etapas que básicamente sirven para primero tranquilizarse, para ubicar las emociones que despertó el escenario, generar un buen ambiente de confianza donde se permite hablar de los errores sin sentir que uno está siendo juzgado a la mala, ¿no? O sea, simplemente emitiendo juicios sobre las conductas, pero sin emitir juicios sobre las personas, que creo que es una de las cuestiones que diferencian un debriefing con buen juicio de un debriefing mal llevado, ¿no? Donde el facilitador a través de preguntas los va llevando después a una etapa de descripción, donde todos manifiestan lo que percibieron del escenario y lo que interpretaron del escenario desde sus propios posiciones, desde sus propias posturas, cada quien con su propia historia. Después se analizan estas situaciones y finalmente se busca una aplicación de cómo llevar esto a la vida real, cómo se transfiere esta experiencia a la vida real, obviamente en cada etapa el facilitador pues es responsable de hacer las preguntas necesarias para que de las reflexiones que surjan pues se pase por una buena descripción, un buen análisis y una buena aplicación de lo que se vivió. Ahora las personas que no han visto un debriefing pueden preguntarse, bueno, sí, pero hay una pregunta y ya, no, la estrategia y la manera en que se pregunta obliga a las personas a, voy a sonar como repetitivo, a pensar lo que está pensando durante el escenario o a pensar lo que creía durante el escenario, o sea, como verse hacia adentro, que creo que ese es el proceso reflexivo, ¿no? Verse uno mismo, que incluso se hace en algunos debriefings mostrando segmentos del video del propio escenario que se graba y verse uno mismo te obliga a reflexionar, literalmente viéndote tú mismo, pero también puedes hacerlo sin el video, haciendo preguntas como esta de argumentación e indagación, ¿no? Donde el facilitador utiliza 3 pasos diciendo yo observé que tardaron en intubar, el típico ejemplo que doy, pienso que pudo ser peligroso para el paciente, me pregunto qué pasaba por tu mente en ese instante, ¿no? Entonces el participante, pero además sus compañeros que están escuchando y observando eso también hacen un proceso similar, voltea a verse a sí mismo y dice, de veras, ¿qué estaba pensando, no? O sea, ¿qué me llevó a tomar esa decisión? Y puede ser para conductas apropiadas o conductas inapropiadas. O sea, podría haber dicho el profesor, no, yo vi que intubaron en un momento muy apropiado y bien, pero me pregunto qué pasaba por su mente, ¿no? Y puede haber respuestas tan sorpresivas como, pues no sé, yo lo hice así porque lo he visto que lo hacen así, pero eso no refleja un entendimiento profundo de por qué la conducta, ¿no? Y en cambio,
En el primer ejemplo a lo mejor diría el participante, no, pues la verdad es que sí sabía que lo tenía que intubar, pero el paciente tenía un cuello corto, estaba difícil de intubar, prefería que mis compañeros estuvieran ahí para apoyar todo el proceso y en ese instante que debía yo intubarlo estaban los dos ocupados, así es que preferí ventilar de una manera más conservadora hasta que estuviera todo el equipo listo para la intubación y entonces lo intubé. Entonces lo que parecería una conducta que desde la visión del profesor era inapropiada, cuando se escuchan los argumentos de los estudiantes, eh, parece que el marco y las razones por las que tomó esa decisión no eran tan inapropiadas. Entonces, hasta a veces uno aprende cuando lleva un proceso tan reflexivo porque hasta uno mismo se obliga a reflexionar y a ver uno mismo por qué ve las cosas como facilitador de cierta manera, ¿no? Y obviamente este tipo de procesos pues nos hacen muchas veces conscientes de de un nivel de incompetencia, por ejemplo, de que no sé hacer algo, de que no comprendo bien una situación, y entonces como que me genera la motivación intrínseca de resolver esa brecha de conducta, y entonces yo busco cambiar mi conducta a través del aprendizaje autónomo, de buscar apoyos o de lo que sea, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la reflexión ayuda mucho a las personas también a identificar la necesidad de modificar su conducta, de aprender, ¿no? Eh, no es lo mismo leer un libro que leer un libro porque quieres resolver un problema, ¿no? Y esa motivación surge muchas veces de una reflexión previa. Excelente. Yo creo que pues el debriefing es un componente esencial para la simulación. Sí. Hay otras estrategias como el feedback y el coaching. No sé si nos pudiera ampliar un poco más esto también, qué son, si los podemos utilizar en lugar del debriefing o cuándo se utiliza Sí, cada claro, uno de o sea, estos. el feedback o la retroalimentación digamos, una manera más simple porque lo que reflexionas no es sobre los procesos detrás de las conductas, sino sobre las conductas mismas, ¿no? Y entonces tú puedes recomendar directamente al estudiante algún cambio, pero puedes también hacerlo en forma de preguntas, ¿no? Y decir, oye, ¿qué opinas de las compresiones torácicas? ¿Las modificarías de alguna manera? O sea, también puede ser de esa manera la retroalimentación, no necesariamente decir, oye, yo te sugiero que las compresiones las des más profundas o con más frecuencia. O sea, puedes alternar entre instruir un poco y reflexionar con los participantes. O sea, al final se puede hacer una reflexión. Pero para mí la diferencia entre retroalimentación y debriefing tiene que ver en dónde estás apuntando la atención primordialmente, ¿no? Y creo que en la retroalimentación está más orientada hacia las conductas meramente y en el debriefing a las conductas, pero también a los marcos que llevan a la persona a realizar esas conductas de la manera en que se hicieron. No sé si me explico. Y el coaching me parece más un proceso que puede incluir estrategias del debriefing y estrategias de retroalimentación, que me parece algo más permanente, más de acompañamiento, más enfocado en un individuo, porque por ejemplo en la retroalimentación es individual, ¿no? Generalmente. El debriefing es grupal, es un aprendizaje muy social y de hecho es más enriquecedor en grupos no muy grandes, pero tampoco de una o dos personas, ¿no? En general quieres tener personas con diferentes perspectivas precisamente para contrastar y ver reflejado en otros tus propias creencias y cuáles no, y entender que hay una diversidad de pensamientos y creencias que están detrás de las conductas. Y el coaching vuelve a ser como un tema más uno a uno porque en general se va acompañando al individuo que de manera personal ha decidido cumplir ciertos aprendizajes o realizar ciertos cambios de conducta y necesita como una visión externa que lo ayude a caminar ese camino, digámoslo así, ¿no? Entonces el coaching es en general un trabajo de alguien con más experiencia en un área de competencia que va acompañando a alguien que quiere desarrollar su competencia en esa área y obviamente está acompañado de una reflexión profunda que es facilitada por preguntas, no por afirmaciones, eh, pero en general tiene por objetivo
algo planteado por la persona que está siendo coacheada, ¿no? Así es decir, tú buscas un coach para algo que tú te estás proponiendo. En cambio, en el debriefing los objetivos de aprendizaje se plantean por el facilitador, que en general viene precedido de un plan curricular o de un programa de estudios, ¿no? Y en la retroalimentación es también algo parecido, o sea, son objetivos de aprendizaje, si bien son negociados con los participantes idealmente, pero están como supeditados a un plan, ¿no?, de estudios. En el coaching siento que es un tema más libre, y me parece muy apropiado, por ejemplo, en residencias médicas, donde como que cada residente va un poco a su propio ritmo, en sistemas de educación continua, o en el aprendizaje en los espacios de trabajo, ¿no? Donde a lo mejor quieres que alguien que entró a una jefatura desarrolle habilidades gerenciales además de las clínicas, pues una estrategia para ayudarlo a desarrollar es que tenga un coach de alguien que ya tiene experiencia en el área, ¿no? Y que ese coach, a través de preguntas, retroalimentación, pláticas informales y reflexión, ayude a esta persona a crecer en ese sentido, ¿no? Excelente, creo que nos ha dado un panorama general de estas tres estrategias. Bueno, es Y como yo las veo, ¿eh? Porque además, o sea, no es que tenga aquí un manual que me diga que... Pero así yo es lo que pienso que serían las principales diferencias. Mm, el rol en general en facilitador es más de instructor, en debriefing perdón, en retroalimentación es más de instructor, en debriefing es más de facilitador, y en coaching es una mezcla de instructor-facilitador, ¿no? A veces le dices, mira, esto lo resuelvo así, pero platícame tú qué otras opciones, o sea, es un poco como más de igual a igual, o de alguien que va a estar a tu nivel en algún momento. De hecho, hay un libro muy interesante, por acá atrás lo tengo, sobre ser un mentor, ¿no? Que veo un poco este rol. Y el mentor es como el Jedi, ¿no? Que busca, o sea, busca que el otro llegue así a su nivel y después esté arriba, ¿no? Entonces, el momento en que tienes que dejar para que crezca más. Y entonces el coach es una relación temporal, casi una amistad, pero es una relación temporal en el tiempo, pero que su finalidad es que a quien estás coachando o a quien estás mentoreando te alcance y te rebase, ¿no? O sea, un buen mentor debería tener por meta que no se queden en tu nivel, sino que vayan más allá, ¿no? Entonces te vuelves ya un consejero, una cuestión así, y no necesariamente un instructor o alguien que le va a enseñar sobre tu propia experiencia, ¿no? Sino aprovechar la experiencia de ellos. Y es lo que pasa en los deportes de alto rendimiento y eso, donde el coach entrena a alguien que tiene más nivel que él o que ella, ¿no? A lo mejor lo que le ganas es en experiencia por tu edad, pero la capacidad de la otra persona supera la tuya, y entonces el coach pues simplemente es un observador externo que ayuda, pero que no está limitando a la persona a ir más allá de lo que el coach llegó, ¿no? O el mentor. Entonces, esa definición me gusta, y obviamente cuando uno es consciente de eso también uno se vuelve más reflexivo y entonces aprende a hacer más preguntas sin querer limitar a la persona a solo lo que uno sabe, sino si llegas más lejos que yo sería mejor coach yo, ¿no? Y eso es lo ideal. exactamente. Y hay otras estrategias de enseñanza que no son necesariamente de relación tan cálida, ¿no? Pero el aprendizaje basado en problemas, los diarios de reflexión y estas cuestiones también pueden llevar a los participantes a tener un nivel de reflexión interesante. El aprendizaje basado en problemas casi por definición es un proceso reflexivo, nada más que parte del aprendizaje basado en problemas es que tus creencias las contrastes con publicaciones, evidencias, guías clínicas y cuestiones así más duras, ¿no? Menos actitudinales. Quizás la reflexión ahí te sirve pues para mejorar tu competencia clínica, tomar decisiones, dar prioridades, evaluar, ¿no? Diagnosticar. En la simulación está eso, pero también está el tema de las actitudes, ¿no? Cómo me comunico, qué nivel de soberbia estoy manejando frente a otros, o qué nivel de humildad manejo para escuchar opiniones de otras personas. Y pues tú y yo sabemos que eso es bien importante en la seguridad del paciente, ¿no? Y en la experiencia de los pacientes y de los usuarios de los sistemas de salud. Entonces, ahí pues la reflexión tiene otro propósito, ¿no?
y los diarios de reflexión a veces también ayudan en ese sentido. Un diario de reflexión es un diario donde el profesor se asegura de que los estudiantes manifiesten sus creencias, sus impresiones alrededor de experiencias que van viviendo a lo mejor en el campo clínico, a lo mejor en simulación o en la vida cotidiana, pero que reflexionen y que se propongan cambios conductuales para evitar que sucedan malos ratos otra vez o las cosas que suceden bien, que entiendan por qué sucedieron bien y refuercen esas conductas. Y ahí sí puedes reflexionar sobre tus actitudes o las de otras personas, decir, no, yo nunca me voy a portar como ese soberbio doctor que no me dejó opinar, ¿no? Entonces ahora sí que aprendes en camisa ajena, pero, pero es bueno, porque dices, bueno, tengo que resistir como esta presión organizacional de hacerme soberbio, hacerme, no escuchar a otros y demás, y lo aprendes de la reflexión de observar otros y cómo te hicieron sentir cuando tú eras el junior, ¿no? Y después ya no eres el junior, pero no quieres repetir patrones que observaste antes. Si no reflexionas sobre esas vivencias, pues repites lo que pasa, ¿no? Y promovemos una cultura dentro de los sistemas de salud que perpetúan a lo mejor conductas medio indeseables, ¿no? Claro, no hay temas importantes, pero la verdad es que con los comentarios que nos acaba de dar, nos ha abierto el panorama de estas diversas estrategias, ¿no? Que regularmente siempre se habla de debriefing y feedback, pero Sí. pues el coaching, el aprendizaje basado en problemas y el diario reflexivo que acaba de mencionar, pues también son otras estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Y combinarlas, o sea, yo no veo por qué no combinar y ser flexibles ahora que de pronto vamos a estar presenciales, de pronto no. Entonces, tratar de probar diferentes estrategias educativas para cumplir resultados de aprendizaje alineados, ¿no? O sea, no vas a usar simulación compleja para aprender la anatomía del cráneo, ¿no? Pues, la anatomía del cráneo, pues ves cráneos y te pones a estudiar y se acabó, y a lo mejor buscar aplicaciones de esos conocimientos para que tenga relevancia y significancia y se te grabe mejor. Pero, pero tampoco vas a usar videos o imágenes de cráneos para aprender a manejar a un paciente con trauma cráneoencefálico, ¿no? Entonces, creo que ahí el aprendizaje basado en problemas, la simulación clínica, o sea, pueden ayudar un poco a integrar más pues, la fisiología, la anatomía, la conducta de uno mismo, las decisiones terapéuticas. Y si van seguidas de un periodo de reflexión como lo es el debriefing, pues fabuloso, ¿no? Porque integras y además te motivas a modificar tu conducta de manera permanente, ¿no? Y te atreves a ver las cosas también con otra visión que la que traes y eso pues es un gran aprendizaje. Elegir qué herramienta utilizar o qué estrategia utilizar para lograr los resultados, ¿no? Y con Exacto. base a esta estrategia, qué estrategia de aprendizaje reflexivo vamos a utilizar, ¿no? Exacto, exacto. Y como hablábamos, ¿no? La retroalimentación puede ser buenísima en cuestiones psicomotrices y el debriefing sale sobradísimo, ¿no? Pero yo no pienso que alguien vaya a modificar sus actitudes frente a sus compañeros de trabajo, los pacientes, sin un proceso como el del debriefing o ya de pérdida un tema de reflexión así profunda después de ver un video de una interacción de un paciente con un médico o de un equipo y reflexionar sobre eso, mínimo, ¿no? O sea, mínimo. Eh, pero es bueno probar y ensayar y eso pues se hace en la simulación. Son varias estrategias. El público de este podcast seguramente hay personas que apenas están empezando y personas que ya tienen Con más experiencia. experiencia. Pero ¿qué le recomendaría a una persona que está empezando en esto y que está empezando y otras que ya tienen conocimiento y Sí. quisieran mejorar, ¿no? Bueno, dicen que, dice un chiste que dice Augusto Scalabrini, ¿no? Del perro que le está enseñando su amo a chiflar y llega un amigo y le dice, ah, sí, y a ver qué chifla el perro. Y le dice, pues prueba, ¿no? Chifla perro. Y no chifla, ¿no? Y le trata varias veces y no chifla el perro. Y dice, pues no que le estabas enseñando a chiflar. Y dice, sí, yo le estoy enseñando, el tema es que él quiere aprender, ¿no? El aprendizaje está del lado de los participantes y nosotros no, por más que queramos, enseñamos, pero no garantizamos que aprendan. Si nos vemos como alguien que da información, ¿no? Como un experto de contenido. Podemos ser expertos de contenido, pero si no sabemos generar las experiencias para que haya aprendizaje,
pues es una clase informativa nada más, ¿no? Entonces, creo que para alguien que va empezando, yo mi consejo sería que se visualicen a sí mismos como facilitadores de experiencias, ¿no? Como creadores de experiencias y que estas experiencias deben de estar planeadas de cierta manera que hagan que los participantes aprendan. Pero para que aprendan pues tiene que haber motivación, tiene que haber interés, tiene que haber desafío, tiene que haber, o sea, una serie de cuestiones que nosotros tendríamos que generar como diseñadores de esta experiencia. Entonces, la simulación es uno de los medios que permite entender esto porque te toca diseñar escenarios, eh, eh, que te toca diseñar escenarios inmersivos que van a motivar al alumno a reflexionar, lo van a motivar a probar, a cambiar, a muchas cosas, ¿no? Eh, y, y para hacerlos bien, pues tienes que pensar en que sea desafiante, que no sea aburrido, que sea complejo lo suficientemente, que se prueben los objetivos de aprendizaje que se plantean. O sea, tiene que tener una serie de elementos ahí incluidos. Entonces, alguien que va empezando, ya sea diseñando un escenario de simulación o planeando una clase para sus estudiantes de anatomía, piensen en que la clase tiene que ser una experiencia, no una clase como nosotros tomábamos, ¿no? Donde te recitaban algo teórico, sino una experiencia donde vayan a aplicar cuestiones teóricas que a lo mejor ya aprendieron leyendo o ya aprendieron viendo videos, pero que lo interesante es que las apliquen y eso, el aplicar es precisamente el llegar a objetivos cognitivos superiores. Entonces, que se vean como facilitadores de experiencias, no como dadores de información. Qué buen consejo. Yo creo que eso ayudaría a muchas personas, ¿no? E inclusive, si no estamos haciendo simulación presencial, pues hay muchas formas de emplear esto a distancia, ¿no? No sé Sí, si tuviera alguna recomendación para esto. pues, pues que experimenten, que prueben, bueno, tú sabes que yo he estado trabajando todo este año mucho a distancia, casi nada presencial, en temas educativos y finalmente creo que igual se pueden hacer cosas divertidas, interesantes, desafiantes, interactivas, usando la tecnología y tampoco ya hay que ser genio de la tecnología para hacerlo. Mira, ahorita estamos tú y yo con este fondo de Redesim y estamos a 200, 300 kilómetros de distancia, ¿no? Y estamos platicando, pues, nomás nos faltó el cafecito, ¿no? Eh, entonces creo que este tipo de cuestiones son posibles y son posibles crear realismo, hacer algo inmersivo, hacer algo interactivo, hacer algo reflexivo, hacer algo... Eso se puede hacer a distancia. A lo mejor no puedes tocar, ni olfatear, ni degustar, ¿no? Pero puedes escuchar, puedes ver, puedes tomar decisiones, puedes hacer una serie de, de cosas que serían relevantes para la realidad clínica de quienes tomen nuestros cursos. El tema es diseñar esas experiencias y pues para diseñarlas hay que experimentar, o sea, hay que probar, te juntas con unos cuates a jugar juegos de mesa en Zoom, pues piensa eso cómo se aplicaría en el salón de clases para la asignatura que tú das, en el salón virtual de clases, ¿no? Entonces creo que de ahí vienen muchas ideas y bueno, también hay mucha formación hoy en día de aplicaciones, ¿no? De cómo hacer debriefing en línea, cómo diseñar escenarios, cómo se hace un curso con paciente estandarizado, cómo puedes evaluar a distancia, o sea, la verdad es que oferta hay, ¿no? Y quien tenga interés va a encontrar a alguien que lo puede dar coaching, puede tomar un curso en línea, puede tomar, o sea, como docentes también creo que hay la oportunidad de que si uno no se siente con las herramientas necesarias, encuentre las herramientas, ¿no? Y generalmente va a ser con pares, con colegas, que ya pues, a lo mejor tienen más gusto por la tecnología, pero que finalmente el centro no es la tecnología, es la educación, ¿no? El proceso educativo. Exactamente tal y como lo mencionaba, ¿no? El que tenga esta motivación por aprender y mejorar, ¿no? Y sí, y experimentar, porque además, o sea, ahí les va la mala noticia, o sea, se va a ir la pandemia, pero muchas estrategias educativas se van a quedar, o sea, el HyFlex ya llegó para quedarse, el ser flexibles en las estrategias de aprendizaje,
El salón invertido ya estaba demostrado que era muy útil en primarias, en secundarias, pero ahora lo estamos adoptando en nivel de grado, ¿no? En pregrado, en posgrado y así. Pero no es nuevo el salón invertido, tiene 20 años. La educación en línea tampoco es nueva. La educación a distancia, pues hay países que por sus características, como Australia, ya hacían educación a distancia hace 40, 50 años por correo, ¿no? Pero había procesos reflexivos y había procesos de aprendizaje significativo ya desde entonces. Pues hay que aprovechar esas experiencias y actualizarnos. Ya ahora no tienes que mandar por correo la tarea, la mandas por correo electrónico o la subes en la plataforma o qué sé yo. Esa es la parte donde hay que adaptarnos, pero el proceso educativo de calidad pues sigue teniendo las mismas bases, ¿no? Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Y para ir finalizando, no sé si pudiéramos mandarles un mensaje a la audiencia sobre qué características debería de tener la persona, bueno, más bien si existe alguna característica específica que debería de tener una persona que quiera empezar con el aprendizaje reflexivo y unos consejos para esa persona. O sea, yo creo que te refieres al docente, no al participante, ¿verdad? Ajá, exactamente. O sea, yo creo que cualquiera que quiera ser docente debe de entender que es aprender docencia, para empezar, es como alguien que se especializó en un área clínica y que tuvo que llevar cursos y tuvo que practicar y tuvo que... También la docencia tiene esta parte de conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarias para el proceso docente. Entonces, no porque seas buen clínico vas a ser buen docente ni viceversa, ¿no? Eh, por eso ahora se habla mucho en educación de que hay expertos de contenido y expertos de docencia y trabajan en equipo, ¿no? Que creo que eso vale la pena siempre considerarlo. Entonces, uno, pues es, si eres experto clínico, que te veas a ti mismo como docente y recuerdes cuál sería el perfil ideal de un docente que buscarías y busques eso en ti mismo, o sea, trates de crecer en ese sentido. Y entonces eso te obliga a buscar ciertas capacitaciones, ¿no? Segundo, que saber mucho de un tema no garantiza que el de enfrente aprenda, ¿no? Como dices, tú puedes enseñar, pero el otro tendría que querer aprender. Entonces, esto que decía hace rato, de verse a uno mismo como un facilitador de experiencias, es esencial. Y si no sabes cómo facilitar experiencias de, inmersivas, entretenidas, que lleven a la reflexión, pues busques ese apoyo, ¿no? Pero ya algo muy concretito, pues es que la reflexión en otra persona viene de hacerle preguntas, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer preguntas y hay que buscar que estas preguntas sean lo suficientemente, voy a decir una palabra que no existe, reflexógenas, ¿no? O sea, que la pregunta que hagas lleve a las personas a hacer una reflexión profunda. O sea, no les preguntas su nombre, les preguntas qué opinan sobre el manejo, ¿no? De tal enfermedad, en tales condiciones, en tal situación, ¿no? Entonces, eso obliga a las personas a contrastar lo que leyeron, con lo que saben, con lo que creen, y ese es el proceso reflexivo. Y pueden responder no sé, y ya es un aprendizaje. O pueden responder sé esto, pero necesitaría saber esto otro, ¿no? Eso es un aprendizaje. O pueden decir yo creo que, pero me gustaría saber qué opinan mis compañeros, y eso también es un aprendizaje, ¿no? Entonces, el hacer bien las preguntas es esencial. Y segundo, escuchar con atención lo que responden para poder responder con una pregunta que los lleve a un conocimiento más profundo. Y no quedarse en la superficie siempre, sino buscar más y más y más. Que eso lleva a las personas a ejercitar el proceso reflexivo y este proceso reflexivo después lo van a llevar a su práctica profesional y cuando estén atendiendo pacientes siempre se van a preguntar por qué están tomando esa decisión y eso va a garantizar que tengan una práctica de más calidad y de más seguridad, ¿no? Excelente. Está muy, muy bien. Siempre es un verdadero placer escucharlo Igualmente, Hugo. y hacer estas reflexiones, ¿no? Sobre que, pues, Sí, no es como que tengas que tener una maestría o doctorado en reflexión para ayudar a otra persona,
No, a reflexionar, ¿no? Simplemente es como este interés genuino, ¿no? ese interés genuino. Tú lo acabas de decir con exactitud, con precisión. Interés genuino en lo que el otro está diciendo, ¿no? Y ganas de Exactamente. ayudarle a crecer. Y como a los hijos, uno no los ayuda a crecer resolviéndoles la vida, ¿no? Es llevándolos a más y más desafíos, pero manteniendo un ambiente de seguridad para ellos, psicológica y física, ¿no? Pues no sé si tenga algún comentario final para todas las personas que nos están escuchando. No, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharme, por dedicarme estos minutos. Espero no haberlos aburrido con mis aquí filosofando con el Hugo. Y bueno, pues siempre que quieran alguien que les dé una opinión o con quien quieran compartir algo que les haya pasado en el área educativa, pues aquí estamos. Yo feliz de que compartan y de compartir con ustedes. Doctor Fraga, pues un verdadero placer haberlo tenido en este episodio de podcast. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden escuchar los otros episodios y para más información sobre Redesim, recuerden visitar www.redesim.unam.mx y escuchen los podcasts anteriores y los siguientes. Hasta luego, que estén muy, muy bien. Pues muchas gracias. Bye.